Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Entonces durante muchos domingos, quiero que se aprendan este corito. Yo voy a decir Dios es bueno, usted dice todo el tiempo, y después digo todo el tiempo y usted dice Dios es bueno. Entonces, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Dígale al que tiene a su lado, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Muy bien, quiero saber si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez. Tenga la bondad, levante su mano para hacerles llegar una Biblia, nueva versión internacional, y usted nos acompañe con la lectura. A nosotros nos encanta. Bienvenida, que Dios te bendiga, estamos para servirte. Bienvenida, bienvenidos, estén pendientes, por favor, no bajen la mano para que les podamos hacer llegar la Biblia y ustedes nos acompañan. A nosotros nos encanta poder leer la Biblia juntos como iglesia. Es una tradición de la iglesia protestante. Y entonces es importante que todos leamos la Biblia en comunidad. Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, es una epístola general. No se ha determinado quién realmente escribió el libro de Hebreos. Es un libro que el tema del libro de Hebreos es la diferencia entre los sacrificios en el Antiguo Testamento y la diferencia de los sacrificios hoy. Habla sobre el nuevo pacto, y básicamente lo importante para nosotros es que es inspirado por el Espíritu Santo y extractemos lo que hoy el Señor nos quiere decir. El título de la predicación es Volverse a Dios. Y vamos a leer Hebreos 10, versículo 23 en adelante. Leámoslo todos juntos, por favor. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Cuál es la esperanza que usted y yo profesamos? La esperanza en las personas no tiene garantía. Pero ¿cuál es la esperanza que profesamos? La esperanza en Dios. ¿Sí? Nuestra esperanza de gloria. Dios mismo, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aquel que no cambia, aquel que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Aquel que es todopoderoso, que es eterno, que es fiel y verdadero. Aquel que es omnipotente, omnipresente, es sabio, misericordioso. Aquel que entregó su vida por nosotros, se hizo hombre y entregó su vida por nosotros para que recibiésemos el amor de Dios, y quiere relacionarse con nosotros y que nosotros tengamos una relación real, personal y práctica con Él. Aquel que nos revela sus propósitos, aquel que le da sentido a nuestra vida. Esa es la esperanza que usted y yo profesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Diga, Dios es fiel. Por eso usted y yo decimos, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Versículo 24, preocupémonos los unos por los otros. Es importante tener en cuenta que debemos ser personas sensibles frente a la necesidad del otro. Y debe haber una preocupación los unos por los otros. ¿Con qué fin? Con el fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Es claro que usted y yo no somos salvos por obras, sino que somos salvos para buenas obras. ¿Y por qué es importante estimularnos al amor? ¿Por qué es importante? Porque esa es la iglesia. La iglesia es la esperanza para el mundo. Amén. Pero no estamos hablando de una estructura eclesiástica. No estamos hablando de unos muros. No estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de la iglesia de Cristo, el evangelio de Jesús. Ser sal en medio de un mundo insípido y ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas.
La respuesta para un mundo que está lleno de interrogantes, de incertidumbres. Jesús es la respuesta. Amén, iglesia. El Evangelio de Jesús es la respuesta para este mundo. Él es la esperanza para el mundo. Y usted y yo somos embajadores de Cristo. Somos la iglesia. Somos faros en medio de la oscuridad que nuestras obras deben ser vistas, no para nosotros ser glorificados, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado y para dar una esperanza a este mundo que está lleno de desesperanza. Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. Hablando con una persona, los sermones en la iglesia son sermones llenos de testimonios. Yo a veces hablo de mi vida, que es la que mejor conozco, y también hablo de testimonios de experiencias que ocurren, porque finalmente eso es la vida, ¿o no? Aquí no estamos hablando de una vida ideal ni un mundo irreal. Estamos hablando de la realidad, ¿cierto? Y una persona me dijo, le dije, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Y me dijo, no, porque Dios me mostró que debía ayunar iglesia. Pues cuando una persona le dice a uno eso, primero que todo, esa doctrina no la conozco. Y pues entrar en polémicas y qué pereza. Simplemente lo escuché a la persona, amo a la persona, compartí con la persona, listo. Pero me quedó una gran inquietud, porque después, a los 15 días, otra persona llamó a mi esposa y le dijo, Lina, me voy de la iglesia. Y Lina le dijo, ¿y por qué te vas? Porque Dios me mostró. Dios me mostró no congregarme y voy a apartarme para escuchar la voz de Dios. Entonces me preocupé, porque dije, ¿qué es lo que la gente está escuchando en su mente? Nosotros hemos estado hablando últimamente acerca de cómo habla Dios. Y parece como si Dios mismo lanza la palabra y parece que el diablo se la está arrebatando a Dios, y tenemos que orar por eso. Porque yo les he dicho que Dios habla por medio del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la iglesia, a través de las circunstancias, a través de la palabra, ¿sí? Y el Espíritu Santo no se contradice. Yo no puedo decir que Dios me habló algo contrario a lo que Dios dice en su palabra, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad y su palabra es la verdad. Amén. Entonces, para no continuar hablando de esto, simplemente estemos orando por eso, porque la lucha del creyente está en su mente, y tenga cuidado usted de escuchar otras voces. Lleve todo a la verdad de Dios y tome decisiones sabias. Entonces, el título de la predicación es Volverse a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Volverse a Dios es, si usted está extraviado en el camino. El miércoles pasado prediqué sobre, el nombre de la predicación fue Lost, basado en una serie que presentan en Netflix en Estados Unidos, que fue una serie que arrasó con la audiencia, fue impresionante. Tuvieron que hacer varias temporadas por el gran crecimiento que tuvo en la industria televisiva, si se puede decir, o no sé cómo decir. Y Lost significa perdido. Entonces yo les decía que hay perdidos que se extravían por elevados. Hay otros por orgullosos y hay otros que toman la decisión de perderse. Entonces, ¿qué es volverse a Dios? Es que si usted está por un camino equivocado, usted se vuelva a Dios. Que si está perdido, vuelva otra vez al camino y escuche la voz adecuada. Entonces, volvernos a Dios.
Servir sin conocer. Es mejor servir a quien se conoce y no servir a quien no se conoce. La Biblia dice, el mismo Jesús lo dice y ustedes lo van a ver en la imagen. Jesús dijo: el que me quiera servir, si quieres servirme, debes seguirme. Y hemos estado hablando los últimos domingos de que Dios quiere que más que usted y yo le sirvamos, que es importante servirle, pero que usted y yo aprendamos a conocer a Dios. ¿Cómo servir a un Dios que no conocemos? Quien sirve a un Dios que no conoce, se quema en el camino. Y tristemente, y hay que decirlo, en la iglesia ha habido muchos casos de personas que han servido, pero han servido a un Dios que no conocen, se llenan de actividades, se cargan y finalmente se queman. Entonces es importante conocer a Dios. Por eso la iglesia ha creado un proceso que se llama conéctate, crece y sirve. Primero debemos conectarnos con Dios, crecer en nuestra relación con Él, para después servirle a Dios efectivamente. Entonces, diga, es mejor servir a quien se conoce. Y yo no puedo pretender que alguien me siga si yo no me tomo el tiempo para conocerlo y si la persona no me conoce. Por eso ahorita yo les dije a la gente de la alabanza, que fue algo que se me ocurrió con respecto a la alabanza, y no sé si ustedes se dieron cuenta que la alabanza fue diferente. Cuando todos nos bajamos, saludamos a la gente, eso es un medio de nosotros podernos conectar con aquellos que nos están comunicando algo, y la alabanza está comunicando algo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de integrarnos a una iglesia? Lo leíamos ahorita en Hebreos. El propósito de integrarnos a la iglesia, que es la esperanza para el mundo, el evangelio de Jesús, es precisamente crecer, ayudarnos a crecer en una relación real, creciente y dinámica con Dios. Entonces, a comunión ilimitada, posibilidades ilimitadas. Escuchen esto. A comunión ilimitada, posibilidades ilimitadas. ¿A qué me refiero yo con esto? Que si Dios es todopoderoso y nos permite tener comunión con Él, si yo dedico tiempo a tener intimidad con aquel que lo tiene todo y lo puede todo, y es sabio, es misericordioso, pues si yo me tomo el tiempo para crecer en una relación de intimidad con aquel que todo lo puede, que todo lo gobierna, pues imagínense mis posibilidades cómo van a ser. Ilimitadas. Lo aprendíamos en días pasados, lo recordábamos en Efesios 3:20. Dice que Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Vamos por favor a 1 de Juan capítulo 1, versículo 3 al 4. 1 de Juan 1, versículo 3 al 4. Dice en palabras del apóstol Juan, que dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído. Es decir, lo que usted escucha hoy en este lugar es porque es verdad, porque es real y nosotros lo hemos visto y lo hemos oído. Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Nosotros cantábamos una canción en la iglesia que el coro decía: si lo hiciste por mí, pues.
Si lo hiciste por mí, también lo puede hacer por ti. Amén. La vida cristiana es eso. Los testimonios en la vida cristiana no pueden convertirse en una doctrina para mí, pero son una manera de nosotros poder poder obrar a Dios en la vida de otras personas y llenarnos de esperanza de saber que también Dios puede obrar en nuestra propia vida. Entonces, a comunión ilimitada, posibilidades ilimitadas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A una comunión ilimitada, posibilidades ilimitadas. Amén. En el secreto de Dios, usted puede conocer cosas grandes, magníficas, espectaculares, que ni siquiera usted y yo aún hemos conocido todavía. Amén. Yo he escuchado testimonios de oraciones que se han hecho y he visto respuestas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque a comunión ilimitada, posibilidades ilimitadas. Amén. Y la oración nuestra es para que ninguno de nosotros nos conformemos con menos de todo lo que Dios planea hacer por medio de nuestra vida al andar con nosotros. Yo ayer compartía a la gente de la alabanza, cuando uno es muy joven, uno, ¿qué hace? Uno vive el momento, disfruta la actividad, el paseo, el dinero que tiene en el momento, y uno goza el momento. Cuando uno va creciendo, uno ya tiene una perspectiva de la vida diferente. Uno ya piensa en el propósito, ya piensa en el futuro, uno piensa en el legado, uno piensa en la influencia, ¿cierto? Y a medida que uno va creciendo y creciendo y creciendo, uno ya piensa en las personas más que en las cosas. Y eso tiene que ver con la madurez. Y uno ya, entonces uno pasa el tiempo y uno evalúa y uno hace como un barrido y uno dice: ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué tengo que corregir? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Les ha pasado o no le ha pasado? ¿Será que alguien se identifique conmigo? Listo. Y algo que me pone a pensar es, por ejemplo, estando en la iglesia y recibiendo lo que usted recibe y replicando lo que usted recibe en este lugar, ¿cuántas vidas pueden ser salvadas? ¿Cómo puede usted dar solución a una familia que está destruida? A través de una canción usted puede ser restaurado. Un corazón roto puede ser restablecido. A través de un mensaje. Entonces pensamos un poco más allá. Y de pronto hay algo que puede pasar en nuestra mente y es creer que Dios no nos puede usar. Dios te quiere usar. Pero tú no pretendas que tú tienes que ser pastor para que Dios te use. Dios te puede usar y tú puedes ser de gran influencia en el espacio donde Dios te ha puesto. Inclusive escribiendo, donde nadie te está viendo, escribiendo, cantando, interpretando algo. Tú puedes ser de gran influencia para otros. La restauración de una relación quebrantada por Dios. Hay ocasiones en que uno siente claramente la pérdida de intimidad con Dios. Yo les he dicho que Dios, más que yo le sirva a Él, Dios quiere que yo me relacione con Él. Dios no necesita relacionarse conmigo porque Él es autosuficiente. Pero nosotros que somos creados por Dios y tenemos un espíritu, nosotros necesitamos relacionarnos con nuestro Creador para poder tener plenitud en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son las señales y cómo podemos restaurar una relación con Dios una vez que se ha quebrantado? Y yo voy a hablarles de 6 cosas
que pasan o que pueden ocurrir en las personas que se alejan de Dios y luego se vuelven a Él. Primero, no buscamos a Dios en forma natural. Dios nos encuentra a nosotros. Usted y yo vinimos a una iglesia cristiana, pero no porque naturalmente quisiéramos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estamos en una iglesia cristiana, encontramos a Dios y tal vez estamos sentados hoy aquí producto de la oración de muchas personas. Seguramente personas en otros países que Dios les puso en el corazón orar por Colombia. Y usted hoy está sentado en este lugar escuchando al pastor Jorge Enrique como producto de la oración de una persona. Entonces, a veces creemos que nosotros tomamos la decisión de buscarlo a Él cuando queramos y no nos damos cuenta que si lo buscamos a Él es porque Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros. Y lo buscamos es en respuesta a que Él siempre ha querido ha estado ahí presente. Y Él ha puesto en nuestro corazón el hecho de que nosotros nos acerquemos a Él. Dios es quien inicia con nosotros una relación de amor que es real y personal. El velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. La cruz nos describe claramente a un Dios que toma la iniciativa, que murió por nosotros y que quiere a través de lo que recibimos de Él que nosotros podamos relacionarnos de manera adecuada con otras personas. Dios nos abraza en su cruz. Amén. Dios no es excluyente, Dios es incluyente. Él murió por todos nosotros. Tercero, a causa del pecado, nuestro corazón tiende a apartarse de dicha relación íntima. Y esa separación es catastrófica y si no se corrige, producirá la muerte espiritual. Y esto me llama mucho la atención porque hay personas que creen que pueden apartarse de Dios y tomar la decisión cuando quieran de volver a Él. Es que yo me aparto de Dios, me voy y me doy unas vacaciones por el mundo, hago y deshago, y después hago una oración, me arrepiento y vuelvo a Él y nada pasó. Quiero decirles una cosa es ser esclavo de Dios. Ser esclavo de Dios es libertad para nosotros. Pero ser esclavo del pecado no te deja salir de ahí. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos quisieron salir de la consecuencia de su pecado y no pudieron salir de ahí. Gracias a Dios que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nosotros cuando asumimos un genuino arrepentimiento podemos ser restituidos, pero quiero recordarles algo, la desobediencia trae su consecuencia. Dígalo conmigo, la desobediencia trae su consecuencia. Y el apartarnos de Dios puede traernos mucho sufrimiento y mucho dolor e inclusive la muerte misma. Cada vez que nos apartamos de Dios, Él nos disciplina de una u otra manera y en una medida creciente hasta que regresamos a Él. Dios seguirá disciplinándonos hasta que lleguemos a un momento crítico en que debemos tomar una decisión significativa. Y dicha decisión consiste en arrepentirse y volver a Dios o perecer en el juicio. En nuestra angustia, clamamos a Dios y regresamos a Él. La Escritura promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos por favor a 2 de Crónicas 7, 13 al 14. Ustedes lo van a ver en la imagen que dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
La receta de Dios para restaurar la comunión con Él es humillarse, orar, buscar su rostro y arrepentirse. Él promete oír, perdonar el pecado y traer sanidad. Dios nos ama demasiado para dejar que permanezcamos donde estamos. Amén. Él regresa a nosotros en una relación renovada y estrecha y nuevamente comienza a cumplir sus propósitos. Entonces quiero que vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Yo he visto algunas cosas en la iglesia. Quiero aclarar que Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, no es una iglesia light, ni es permisiva con el pecado. Tenemos una sana doctrina, seguimos unos fundamentos de nuestra fe, tenemos un credo. Las personas cuando vienen a la iglesia y pasan por Nicodemo, se les entrega unos 42 puntos que hacen parte de nuestro credo, que es los fundamentos de nuestra fe, basados en la palabra de Dios. Se entregan los 10 pasos que uno vive en su proceso de caminar en la fe cristiana. La iglesia ha diseñado un proceso que se llama Conéctate, Crece y Sirve. Y el hecho de que seamos una iglesia de sana doctrina no nos da licencia a nosotros, primero que todo, para tomar nuestra fe como si la iglesia fuera un escampadero para el pecado, y por otro lado, no nos da licencias para juzgarnos unos a otros. ¿Sí? Entonces, el cristianismo es equilibrio, digan amén, es equilibrio. Y la iglesia es la respuesta para el mundo, el evangelio de Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿qué he visto? Viene un joven con unos pantalones rotos a la iglesia y llega una persona y le dice: ¿y usted por qué se puso esos pantalones rotos para venir a la iglesia? Yo digo: ¿a usted qué le importa? Si el papá no le dice, ¿usted quién es para que le diga el muchacho? ¿A usted qué le importa? Si el muchacho viene con una camiseta que no tiene mangas, Dios lo ama igual. Y usted dice: ¿usted por qué se puso esa camiseta sin mangas para venir a la iglesia? Voy a decirle: ¿a usted qué le importa? Si usted ve al joven fumando aquí afuera, o agarrándose a golpes con otra persona, o haciendo actos indebidos, llámele la atención. Yo el sábado de ayuno hice algo de aposta, porque a mí me encanta romper esquemas. Me puse una camiseta de Batman y lo hice de aposta. Me puse la camiseta de Batman negra, el murciélago aquí, y más de uno por allá secreteándose, y yo me doy cuenta de todo. Yo no soy el Espíritu Santo, pero a uno Dios le da cierta percepción espiritual y uno identifica más de un fariseo. Sí, entonces inclusive hasta nos atrevemos a dudar de la espiritualidad de una persona porque se viste de cierta manera. Pero yo hago una pregunta. Si la respuesta para el mundo es la iglesia, ¿en dónde necesita venir la iglesia? ¿En dónde necesita venir la gente para ser restaurado? En la iglesia. Y en la iglesia no estamos aquí por perfectos, sino por necesitados. Amén. Entonces, ha habido casos de personas que aún estando en la comunión en la iglesia, han tomado malas decisiones. Yo creo que todos nosotros, de una u otra manera, podemos decir lo que tenemos rabo de paja, ¿o no? Porque en algún momento nos hemos equivocado y hemos tomado malas decisiones y hemos sido apartados de la comunión porque nos sentimos acusados y no quisiéramos volver nuevamente a asumir la vergüenza
por nuestras malas decisiones, ¿cierto? Entonces la gente viene a la iglesia de nuevo, sintiéndose mal, sintiéndose desgraciada, sintiéndose horrible, solos, algunos pensando en el suicidio afuera. ¿Por qué pasa eso? Algunos ya decepcionados, yo no haber prestado atención a lo que me dijeron en la iglesia y finalmente metí las patas y estoy enredado y yo me metí con la persona que no es adecuada y ¿por qué yo no presté atención? Y la persona vuelve a la iglesia. ¿Y cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? La iglesia, la persona vuelve a la iglesia. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Bienvenido. Ese es el diseño de Dios. Pero ¿con qué se encuentra la gente en la iglesia? Crítica, juicio, rechazo. ¿Cierto? Ojo, el problema es la iglesia, el problema es el diseño, ¿no? El problema somos nosotros como seres humanos, que somos la iglesia, que hacemos parte de ella y a veces nos prestamos para eso. ¿Cierto? La iglesia no solamente es un hospital donde la gente viene a recibir sanidad, sino que la iglesia es un puesto de avanzada contra el reino de las tinieblas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Y quiero que nos centremos en 3 situaciones que tienen que ver con lo que les estoy hablando. Y vámonos para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Listo. Entonces, voy a hablar de algunas situaciones. Y yo sé que lo que voy a decir puede pisar callos. Entonces, un joven de la iglesia, joven perfecto, familia perfecta, Biblia por la mañana, por la tarde, por la noche, oración, música cristiana todo el tiempo en el carro, en el baño, en la cocina, el padre, buen padre. Y de pronto, ese muchacho dice, quiero ponerme un piercing. ¡Ah! Yo también pensaría lo mismo. ¡Ah! Pastor, ¿me puedo poner el piercing? Yo no soy su papá y no soy su mamá. Si usted es menor de edad, pídale permiso a sus padres. No estoy diciendo con esto que se pongan el piercing. Quiero ser claro. Ya son decisiones y yo respeto la opinión de los padres. Supongamos, se lo puso. Tenaz, ¿cierto? Pregunto, ¿deja de ser amado por Dios? ¿Deja de ser amado por Dios? No. Yo un día me puse un arete en la adolescencia, una candonga. A mí mi papá me había dicho, si quiere póngase un arete. Y llegué con el arete, yo no sé si mi mamá se acuerda, y llegué con un arete por la noche, una candonga. Y al otro día me fui en un bus y estaba con un amigo en un bus y estaba en el bus y iba una señora con un niño y el niño le preguntó, mira el arete, y la señora le dijo, no, es que yo iba con otro amigo y yo dije, no entienden que los tiempos cambian. Se me hinchó la oreja, me quité el arete y dije, finalmente es una bobada. Me lo quité. Ya. Se me pasó la bobada. Pero, o sea, a lo que quiero ir con esto, supongamos un joven que quiere hacerse un tatuaje, oremos para que no se lo hagan. ¿Sí? Pero si seguramente se hace el tatuaje, ¿Dios lo va a amar menos por eso? Yo conozco una niña que se hizo unos tatuajes de aquí hasta acá y en ninguna parte le dan trabajo por eso. Pero ya son decisiones,
¿cierto? Pero lo que quiero decir es que Dios no deja de amar a una persona por eso. Pueden haber influencias espirituales, oremos para que eso no ocurra, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿y el día que llegue un muchacho con tatuajes a la iglesia, le vamos a cerrar las puertas? ¿El día que llegue una persona con un piercing, le vamos a cerrar las puertas? El día que llegue una mujer que se equivocó porque se involucró con el hombre inadecuado, tomó una mala decisión y en algún momento estuvo sirviendo en la iglesia y se dio contra el mundo y su corazón fue destruido y volvió para ser restaurado, ¿le vamos a cerrar la puerta? ¿Qué vamos a hacer? Si el que pecó sigue obstinado en su pecado, hay una disciplina en la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, sea entregado a Satanás, aquel que finalmente no se quiso arrepentir, pero se le dio la oportunidad en la iglesia. ¿Para qué? Para ser restaurado, para ser restituido dentro de la comunión con el Señor. ¿Tendrá que asumir unas consecuencias por sus decisiones? Sí. Y las consecuencias no las podemos medir. ¿Que tiene que sufrir consecuencias? Sí. Pero la persona puede ser restaurada de nuevo. Amén, iglesia. Espero me entiendan claramente lo que les estoy diciendo. Y en el nombre de Jesucristo, el diablo no engañe la mente de ustedes poniéndoles palabras que yo no he dicho en el altar. Yo no estoy diciendo que entonces los jóvenes salgan de aquí a hacerse un piercing y que vayan y se tatúen todos. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy simplemente diciendo que el valor de una persona en su integridad, en su aspecto, o sea, el valor de una persona como tal no está determinado por un piercing si lo tiene o no lo tiene, un tatuaje si lo tiene o no lo tiene, o cómo se viste. Igual todos somos creados con una gran dignidad y valemos la sangre de Jesús. Entonces vámonos ahora sí a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a ubicarnos. Lucas 15. Muchos recaudadores de impuestos. En el contexto bíblico, los recaudadores de impuestos eran aquellas personas que eran judíos y trabajaban para el Imperio Romano, es decir, ellos eran considerados traidores del pueblo de Dios y no eran muy aceptados ni queridos por la comunidad. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos, es decir, digan, nosotros, ¿quiénes eran los fariseos? Los que conocían la palabra de Dios, los que eran instruidos en la palabra de Dios. Y dice, y los maestros de la ley, los profesores de Libli, Andri, Edward, el pastor, Oscar, mi esposa, dice, los maestros de la ley se pusieron a murmurar. No estoy diciendo que Oscar se puso a murmurar, no estoy hablando de los maestros de la ley, estoy poniendo el ejemplo en el contexto nuestro, ¿cierto? Dice, se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Nosotros no pensamos, nosotros juzgamos al que se apartó de la comunión, pero no nos damos cuenta que nosotros tal vez éramos esa oveja perdida. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo o no? ¿Y qué dice? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, no dice, ay, ¿usted qué hace aquí?
Ay, no, pasémonos el andén que este no vuelve a la iglesia. No lo saludemos. Dice, y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros. Dice, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Oiga, y vuelve a la casa. Queridos, esta es la casa de Dios. El lugar donde las ovejas perdidas son traídas en los hombros del Señor con alegría. ¿Qué dice después? Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Cómo la ven? La oveja perdida. ¿Cómo se pierden las ovejas? Las distracciones suelen alejar a las ovejas del rebaño. No deciden a conciencia vagabundear y apartarse de las demás ovejas. Sencillamente, en determinado momento, siguen cualquier cosa que les llame la atención. Al dejarse llevar por una distracción tras otra, poco a poco se alejan cada vez más de donde deberían estar, hasta que se encuentran perdidas, sin esperanza y en grave peligro. Diga, yo soy oveja del Señor. Y como oveja del Señor, cuando me aparto del rebaño, ¿qué pasa? Soy vulnerable. ¿A quién? ¿A los lobos o a las lobas? El que tenga oídos para oír, que oiga. La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vámonos para el versículo siguiente, que dice, parábola de la moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. La moneda representa algo que tiene un gran valor. Todos nosotros tenemos un gran valor delante del Señor. Y nosotros como monedas, conforme a esta parábola, tenemos gran valor delante del Señor. Pero usted y yo, si dejamos a un lado nuestra comunión con Dios, nos podemos perder como esa moneda. No perdemos el valor delante del Señor, pero sí podemos perdernos. Amén. Y por último, el hijo perdido, que es la parábola del hijo pródigo. Y con respecto a la moneda perdida, las posesiones valiosas suelen extraviarse a causa de la falta de cuidado. Nadie se propone perder algo precioso, pero al no tomar las precauciones debidas, podemos poner un objeto valioso en un lugar equivocado. Nosotros como personas valiosas, estar en lugares equivocados, con gentes equivocadas, no perdemos el valor, pero nos podemos perder. Amén. En el trajín cotidiano nos olvidamos de orar y acortamos el tiempo que le dedicamos al Señor y nos podemos perder como esa moneda que se perdió. ¿Dejamos de perder el valor delante de los ojos de Dios? No. El hijo pródigo, el hijo decide dejar el hogar para permitirse un modo de vida que deshonra a su padre. Hay personas que en forma deliberada abandonan su comunión con Cristo. Pierden muchas cosas, pero finalmente, en medio del dolor, de la tristeza y de la frustración producto de la consecuencia de su pecado, toman la decisión de volver. ¿Y con qué se van a encontrar?
en el trayecto con muchas consecuencias producto de sus malas decisiones. Pero al final del camino, ¿con qué se van a encontrar? Con un Padre con los brazos abiertos, dispuesto a restituirlo en su comunión y a restaurarlo en lo que tal vez se había perdido por malas decisiones. Y vamos a ver rápidamente cómo identificar si no tenemos o si hemos perdido nuestra comunión con Dios. Primero, cuando ya no oyes la voz de Dios. Y escuchen esto, hay personas perdidas aún en la iglesia. Es paradójico que el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, le está hablando a la iglesia y le dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En la misma iglesia, nosotros mismos cerrándole la puerta al Señor para que él entre. Cuando aún viniendo a la iglesia, desde luego apartado de la comunión, pues es evidente, pero aún en la iglesia tú dices: a mí Dios no me habló. Hay algo que está pasando en tu comunión con Dios y tienes que revisarlo. Segundo, has perdido el gozo. Aún viniendo a la iglesia o apartado de la iglesia, apartado de tu relación con Dios, pierdes el gozo. El rey David oró y dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Cristo es el gozo. Un cristiano sin gozo es una contradicción. No puede existir lo uno sin lo otro. Si usted y yo permanecemos en Cristo, damos fruto. Y una parte del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El gozo. Separados de mí nada podemos hacer, dice la Biblia. Nada pueden hacer. Tercero, tu vida no produce un fruto espiritual. ¿Cuál es el fruto espiritual? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El fruto espiritual no puede producirse por esfuerzo propio. El fruto espiritual es la consecuencia de nuestra relación con Cristo. Si tenemos una sana relación con Cristo, producimos naturalmente fruto espiritual. Y cuarto, ya no tienes victoria espiritual en tu vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que usted y yo somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Que vendrán circunstancias en nuestra vida fuertes, pero a pesar de esas circunstancias fuertes, nosotros podemos asumir la actitud adecuada y gozar de la victoria que el Señor nos provee en Cristo Jesús. Cuando usted vive una vida cristiana derrotada, usted es porque está mal en su relación con Dios. Y hoy el Señor nos habla de eso para que nuevamente podamos volver al camino del Señor. Podamos volvernos a Dios. Tal vez no te has dejado de congregar, gloria a Dios por eso. Pero has dejado de orar. Has dejado de leer la Biblia. Has dejado de tener comunión con otras personas de la iglesia que te pueden apoyar, que te pueden dar un buen consejo, que pueden orar por ti. Eso te puede llevar a una sequedad espiritual, a una aridez espiritual. Pero Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros. Y por último, ¿cómo restaurar y restituir nuestra relación con el Señor? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Resulta que los seres humanos tenemos emociones, es claro. Pero nosotros, que somos creyentes, no podemos tomar decisiones por emociones. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Digan amén. Diga, el corazón es engañoso. Usted toma decisiones por emociones y usted se equivoca. Usted toma decisiones por principios y los principios perfeccionan nuestras emociones. Amén. ¿Eso es claro o no? Muy bien. ¿Cómo nosotros guardar y restituir nuestra relación con Dios?
No guiarnos por emociones, sino guiarnos por principios. Amén. No podemos darnos el lujo de descuidar ni dar por sentado que todo está bien en el área emocional cuando nosotros nos hemos guiado por lo que nuestro corazón nos dice. Nosotros debemos llevar lo que debemos hacer, llevarlo a la verdad de Dios y obrar conforme a lo que Dios nos dice por encima de lo que nosotros estamos sintiendo. Amén, queridos. Segundo, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No aislarnos de la comunión. ¿Qué es lo que generalmente ocurre con nosotros cuando tenemos dificultades? ¿Qué hacemos? Nos aislamos. Nos pasa lo del fenómeno, el síndrome de la avestruz. ¿Qué hace un avestruz cuando está en peligro? Busca un hueco, mete la cabeza y deja el cuerpo por fuera. Y eso nos puede estar pasando a nosotros en algún momento. Que en vez de buscar ayuda, en vez de pedir oración, en vez de pedir consejo, en vez de decir, ay, pero es que yo ¿por qué otra vez la misma y no he salido de las mismas? No importa. Si no has salido de las mismas, tú no eres el único. Todos estamos luchando y tenemos dificultades, pero nos necesitamos los unos de los otros. Y la comunidad, la comunión, el interactuar los unos con los otros nos ayuda a ser fortalecidos en nuestra relación con Dios. Amén. Tercero, poner o dar prioridad a Dios en la vida. Hay muchas personas que dejan a Dios de último y quieren ser bendecidos. Quieren la bendición de Dios dejando a Dios de último. Mejor dicho, lo último es preguntarle a Dios cuando debería ser lo primero. Si le damos prioridad a Dios y lo reconocemos en todos nuestros caminos, pues Él allanará nuestras sendas, dice la Escritura. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si entendemos que Dios nos ama y lo ponemos a Él de primero y a la hora de tomar una decisión, le damos prioridad a Dios, a sus principios, pues vamos a tener la seguridad de una vida plena. Cuarto y último punto. Cuarto y último punto, ¿cuál es? Obedecer lo que Dios dice. Entonces diga conmigo, la obediencia trae su recompensa, pero la desobediencia trae su consecuencia. Si descubres que ya no sientes por Dios el entusiasmo y la devoción que alguna vez tuviste, dedica tiempo a la oración. Vuélvete a Dios y comienza de inmediato a experimentar la restauración de su presencia en tu vida. Busca consejería. Intégrate a uno de los ministerios de la iglesia. Vincúlate a un ministerio de oración. Si has dejado de orar, saca tiempo para orar otra vez. Intégrate nuevamente y Dios traerá un avivamiento a tu corazón que te llevará a experimentar cosas que Dios tiene para ti, que tal vez tú las has perdido porque has estado distraído. Y por último, miremos la última imagen que dice, a pesar de la oportunidad de tener una estrecha comunión con Dios, de la que tanto disfrutamos, todos tendemos a separarnos de dicha relación. Debemos tener cuidado. Quiero que oremos. Padre eterno, gracias queremos darte en esta mañana por el privilegio de poder escuchar tu palabra y ser invitados nuevamente a ser restituidos en una relación real, personal, práctica
con un Dios que nos ama, que nos abraza, que quiere bendecirnos, que quiere protegernos, que quiere guiarnos. Señor, gracias porque tal vez nosotros hemos sido una de esas ovejas de las 100 ovejas y podemos dar testimonio de que tú fuiste por nosotros cuando estábamos perdidos. Y hemos podido dar testimonio del gozo de nuestra salvación. Tal vez nosotros hemos sido una de esas monedas que se extraviaron en el camino, pero que hoy recordamos una vez más que nunca perdimos el valor y que igual fuimos encontrados y fuimos restituidos con las otras 10 monedas. Tal vez podemos identificarnos con ese hijo perdido que después de tenerlo todo y acostumbrarse a una vida de bendición, creyó que había algo mucho mejor por fuera de ese estado de bendición y tal vez malgastamos, menospreciamos, nos dimos contra el mundo, hicimos cosas indebidas y en medio de la oscuridad fuimos impactados nuevamente por el poder de tu amor y fuimos movidos por la misericordia de Dios que nos alcanzó para tomar la decisión de volver a la casa de papá. Tal vez con la sensación y frustración de pensar que no íbamos a ser bien recibidos, pero nos encontramos con los abrazos de nuestro papá hermoso que nos abrazó en la casa para restituirnos, para amarnos y para sanarnos, Señor. Gracias, Dios, porque tú no viniste a juzgar, sino que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Enséñanos a tener una dimensión correcta de tu amor. Te pedimos perdón por la iglesia, porque muchas veces hemos sido fariseos, hemos sido religiosos, nos hemos juzgado los unos a los otros, nos hemos criticado. Tal vez no hemos renunciado a esquemas religiosos incorrectos en nuestra mente y en nuestra conciencia, y nos hemos prestado para señalarnos cuando finalmente tú nos recuerdas una vez más que todos seremos medidos con la misma medida, Señor, y que existe una ley y es la ley de la reciprocidad, que todo lo malo que hagamos con los demás, eso se nos devolverá a nosotros, pero todo lo bueno que hagamos a favor de los demás también se nos devolverá a nosotros. Perdónanos y límpianos, Señor, y permítenos ser una iglesia relevante e influyente en medio de la sociedad, donde todos aquellos que están perdidos, producto tal vez de malas decisiones o buscando caminos equivocados, en un afán de querer llenar los vacíos de su corazón, han abierto puertas equivocadas y caminos que los han llevado a la perdición. Pero gracias porque la iglesia es la luz para el mundo, Señor. Y permítenos ser esa luz para el desvalido, para el necesitado, para el agobiado y aquel que necesita del amor de Cristo. Bendecimos hoy tu nombre. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús,
eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.